a vivir esas mismas emociones, alegrías, desbordes de felicidad? Todos los lugares son diferentes, pero sí, también, ni más hasta volver a Uruguay. Pero me acuerdo cuando yo entré a Australia también y estaba en un país muy serio, aséptico, inodoro, insípido, que me parecían los anglos, ¿no? Y yo cruzo a Timor, enfrente a la Indonesia, y estoy entrando nomás con el velero a Timor, y vienen los nativos nadando con las canoas, ¿no? De 8 personas, ¿viste? En canoas de madera, así de tronco. Y yo decía, vuelvo otra vez a los cuentos, ¿no? A la vida esta. Y sí, existen montones de rincones lindos. Eduardo Reyruj, bueno, vida fascinante, viajes absolutamente increíbles, verdaderamente de novela, pero son verdad. Estuviste en un lugar en donde había un culto a alguien muy especial de quien yo nunca había oído hablar, que es John Frum, de curiosa y significativa gestación. ¿Qué es John Frum? John Frum fue en la isla de Tanam, en las Islas Vanuatu. Estas cosas pasan porque todavía el mundo sigue siendo fantástico en diferentes lados. Sí, todavía quedan muchos lugares por descubrir, ¿no? Y montones de lugares lindos, claro, con culturas que lo han formado, ¿no? La naturaleza que las rodea y le han hecho... Bueno, John Frum fue increíble porque cuando estuvieron estos nativos, que los de Vanuatu son morenos pero bien pequeñitos, ¿no? Muy aguerridos. Hasta 20 años atrás siguen siendo caníbales. Todavía siguen siendo caníbales. Y están en diferentes clanes, ¿verdad? Con diferentes lenguas que han creado una especial para unirlos a ellos como país, que es el Bislama, que es una mezcla de Broken English, que le llaman inglés cortado, como habla como en Tarzán. Pero te cuento para... Ahí crearon esta religión que se llama John Frum, que todo el mundo cree en esta religión. Todo el mundo allí. Sí, sí. ¿Qué pasó? En la Segunda Guerra Mundial pasó un avión de abastecimientos de los americanos y cayó en picada justo ahí, ¿no? Dando una humadera, estaba herido, ¡pum! Y entonces todos los nativos vieron al avión que caía en el medio, empezaron a seguir y de repente ¿qué ven? Ven que dentro de este objeto volador que cae ahí sale un negro tan negro como ellos, ¿no? Así apenas saliendo de... Entonces se los encuentra y bueno, al rato el tipo estaba con los abastecimientos, empieza a sacar comida y empieza a distribuir toda la comida que tenían con los nativos que lo habían encontrado. Y entonces lo empiezan a seguir para todos lados donde va él. Al poco tiempo lo ven que con una especie de radio, de artefacto, así como si fuera un altar, el tipo se comunica con alguien y el otro alguien le responde, ¿no? Que era una radio que tenía el tipo. Y bueno, y al poco tiempo vienen unos aviones, ¿no? Con la Cruz Roja, ¿no? Los helicópteros, y lo rescatan al hombre. Y entonces ellos después, al ver todo eso, crearon esta religión de John Frum, que fue un dios que ellos creen, ¿no? Sienten. Entonces hacen las iglesias o los templos son parecidos al avión que cayó. El altar es como la radio hecha con palos y maderas. Entonces ellos a ese altar le piden a John Frum que vuelva a traerle más comida. Por eso nadie trabaja hasta que no venga John Frum, ¿no? Todo el mundo vive en nada. Qué increíble. Es realmente, parece el argumento de una película que se llamaba El hombre que sería rey, ¿no? Es alguien que llega a un lugar y lo considera una deidad. Y a partir de ahí, bueno, está ahí. Otro de los lugares que te llamó la atención es Suakin, en Sudán. Haces una descripción muy interesante en el libro de sus costumbres y de sus paisajes que te resultaron verdaderamente distintos, diferentes a otros. ¿Por qué? Porque yo venía de otros países también, ¿no? O sea, el mundo es tan diferente, diferente en las formas. Y a veces, por ejemplo, vas de la armonía de los polinesios a la otra, ¿cierto? Por ejemplo, de los indonesios o de los balineses, hasta de Andia, había estado en Sri Lanka, en Ceilán, y de repente te encontrás con el mundo violento y el otro árido, ¿no? Y serio de los beduinos o del Sudán. Y entonces era como que yo me transportaba al entrar. Joaquín era un tajo en el desierto, ¿no? Y entrar de noche a Joaquín era arriesgarte a entrar a balazos, ¿no? Porque están peleados con Sudán. Es un país de cientos de naciones que tiene más de 500 culturas.
hecho así por los ingleses, atrasado. Todo esto es un país. Y están en guerra consigo mismo, guerra, ¿no? Guerra permanente. Sí. Permanente. Y bueno, y era como me transportaba a la época de Jesucristo, ¿no? Porque lo ves a los tipos, no existe ni el plástico, andan con los burros, con los camellos. Y ahí todavía yo encontré por primera vez el mercado de esclavos, ¿no? Que existían en... ¿Todavía existe? Sí, existe, pero muchísimo todavía en el Mar Rojo. ¿Pueblos que son sojuzgados o a los cuales les ganaron militarmente, a los cuales someten mediante la esclavitud? Sí, es la gente del norte de Sudán trae los amenitas que son los del sur, que son los negros, ¿no, verdad? Entonces, porque en esos lugares el tener un arma ya es muchísimo, tener un Winchester, es un cedor de poderío. Entonces pero es cultural lo de ellos, ¿no, verdad? Sí, desde acá nos resulta difícil de entender, dificilísimo de entender, imposible, ¿no? de entender a veces. Y como yo vi, por ejemplo, estaban los esclavos, estas personas que ellos los vendían, otros que se ofertaban ellos mismos para ser como esclavos, y otros que se regalaban, ¿no? Dependen la situación, y otros que tenían madres que vendían a sus hijas, ¿no, verdad? Cuando eran pequeñas, ¿no? Y estaba todo en ese mercado, junto con los camellos y los gallos y... Sí, nos resulta realmente dificilísimo de entender desde acá. Tenés una particularidad que es ¿dónde vivís ahora aquí en Montevideo? ¿Dónde vivís? Vivo en el velero, en el Charrúa. No vivís en una casa, vivís en el barco, en el mismo barco. Sí. En el mismo velero Charrúa con que estuviste en todos estos lugares. Sí. ¿Anclado? En el puertito de buceo, ahí en el Club Uruguayo. Ahí estoy amarrado con mi republiquita nómada. Yo te contaba y yo te preguntaba en el principio, bueno, ¿cómo fue tu primera tormenta en el medio del mar? Me decías, bueno, en el Mar del Norte, allá arriba, en el Atlántico Norte, perdón. Y acá, ¿cómo sobreviviste, por ejemplo, al temporal furibundo de agosto de 2005? ¿Estabas acá? Sí, estaba en el barco, sí. Y fue muy fuerte, además está muy desprotegido ahí el puertito Luceo. Pasan las olas probablemente por arriba. Pero igual, tampoco fue tan así como para yo perder el barco, ¿no? Estaba sobre él, entonces sabía cómo amarrarlo y tirar los cabos, ¿no? Tengo amigos que han perdido el barco, claro, sobre todo en Piriápolis, ¿no? Claro, porque uno ve, al menos al otro día de una de estas tormentas terribles, barcos que cruzaron la Rambla y se fueron a dar al otro lado de la calle, por ejemplo. Sí, sí. O sea que es perfectamente posible que el viento te lo vuele. Sí. Bueno, por eso te digo, yo a veces me siento más protegido en alta mar con el velero mío que en tierra, cerca de tierra, porque lo peor es la costa, que el viento te lo tire contra las rocas o contra el muelle o contra donde sea. Mientras exista el mar abierto, tenés para correr y navegar y poner velas y salir, correrlo, ¿no? Una última pregunta. Uno sabe que si no está acostumbrado a navegar, es muy probable que uno se maree en un barco, sobre todo mirando la línea del horizonte, todo eso le ocurre, nos ha pasado creo que a todos los que hemos andado alguna vez en un barco. ¿Es cierto que existe la posibilidad de cuando bajas a tierra marearte? Depende de cuánto tomes, ¿no? No, sin yo tomar. Normalmente cuando bajo los puertos, alegría. Pero... y te mareas. No, pero digo, sí, puede existir. Puede existir. A mí me pasó en Río Janeiro una vez que entré también, después de 50 días de navegación, que también entrega al puerto. Porque estás acostumbrado, tu cuerpo está acostumbrado a estar en ¿por qué camino con los pies tan abiertos, no? Claro, porque estás acostumbrado a la emoción de eso. Pero eso se corrige con la primera aguardiente que te tomes. Se nivela. Eduardo Reiduch, un odiseo uruguayo. Con ustedes nos encontramos en otros mundos.